Entrevista a Stalin, nada más y nada menos, realizada por Emil Ludwig, el mismo periodista que había entrevistado a Mussolini, que lo vimos la semana pasada. También es una entrevista muy larga. Yo en la radio voy a leer la primera mitad. Después, en todo caso, para los que nos siguen en YouTube, voy a continuar y la leo completa. Recuerden que estamos en youtube.com/palmadante. La introducción la hace el propio periodista, así que voy directamente a ella y me sumerjo ya en la conversación. Joseph Stalin nace en el 79, muere en el 53, líder de la Unión Soviética desde 1924 hasta su muerte. Nació en Georgia y era hijo de un zapatero. Fue expulsado del seminario de teología de Tbilisi por haber unido al Partido Social Democrático, por haberse unido, digo, al Partido Social Democrático, que era marxista. Las autoridades le enviaron a Siberia, pero escapó y se convirtió en revolucionario aliándose con Lenin. En 1912 viajó a San Petersburgo y fue elegido miembro del Comité Central Bolchevique. Tras adoptar el nombre de Stalin, que significa hombre de hierro, fue detenido por sexta vez y enviado de nuevo a Siberia, donde permaneció hasta 1917. Durante la revolución de ese año se sumó al equipo editorial del periódico del partido, el Pravda, y cuando los bolcheviques accedieron al poder aquel mismo año fue nombrado comisario popular de las nacionalidades y miembro del Politburó. Durante la Guerra Civil Rusa, entre el 18 y el 20, organizó lo que se conoce como el Terror Rojo en Tsaritsyn, que posteriormente sería Stalingrado. En 1922 ocupó el cargo de secretario general del Comité Central y sucedió a Lenin. Posteriormente ganó por la mano a sus rivales Bukharin, Kamenev y Zinoviev y forzó a Trotsky a exiliarse en 1928. Al mismo tiempo introdujo planes quinquenales de pujante industrialización y colectivizó a la fuerza la agricultura soviética, persiguiendo a los kulaks, estos los dueños de la tierra que se oponían a las colectivizaciones, de los que 10 millones fueron ejecutados o murieron de inanición. La década del 30 fue un periodo de represión brutal durante la cual los rivales políticos de Stalin, obligados a confesar crímenes contra el Estado, fueron sometidos a juicios amañados y posteriormente ejecutados. También fueron víctimas de las purgas las cabezas pensantes, la inteligencia del Ejército Rojo. La política exterior de Stalin se basaba en la necesidad de contener a Alemania, pero cuando fracasó en su intento de aliarse con las potencias occidentales, decidió firmar un pacto de no agresión con Hitler. Como ustedes saben, a pesar de todo, Alemania invadió la Unión Soviética en el 41 y a lo largo de los siguientes 4 años murieron alrededor de 20 millones de soviéticos. Cuando el visitante penetra, dice aquí el periodista Ludwig, en el patio interior del Kremlin, que es como una fortaleza elevada en medio de la metrópoli bolchevique, Napoleón le da la bienvenida. Tengan presente esto porque al final de la entrevista va a volver a aparecer Napoleón. Miles de cañones con sus culatas orientadas hacia las viejas almenas rojas, junto con las aberturas de los muros y las torres, son como un millar de bocas de hierro que amenazan al extraño. Y cada una de ellas ostenta la N imperial. Aunque los bolcheviques lo nieguen, muy a menudo es un ejemplo más de la fusión de ambos poderes, como cuando el rey de Prusia, durante los últimos y trágicos momentos de su reinado, intentó establecer la distinción entre este título y el de emperador de Alemania. La verdad es que en esa oficina 9 miembros del partido bolchevique toman todas las decisiones. Es aquí donde los ministros pronuncian sus discursos y donde reciben sus órdenes. El cuarto en el que entramos era alargado y todo estaba perfectamente ordenado. En las paredes de color verde oscuro colgaban retratos de Lenin, Marx y algunas otras personas desconocidas para mí, pero no eran más que reproducciones fotográficas ampliadas. La mesa de Stalin también estaba perfectamente ordenada y sobre ella había una fotografía de Lenin junto a 4 o 5 aparatos telefónicos similares a los que suele haber en todas las oficinas gubernamentales. Este hombre, que soy el exponente de la ideología moscovita, me pareció un típico discípulo de Hegel, dice. Entre paréntesis, me gustaría recalcar aquí el hecho curioso de que tantos dictadores extranjeros hayan sido educados por los alemanes. Recuerden que Ludwig, el periodista, es alemán. Marx es un apóstol en Rusia, Nietzsche en Italia y Hegel en ambos países. Stalin va al meollo de los razonamientos inmediatamente, pone el tema sobre la mesa, como quien dice,
se extiende sobre el mismo y luego se centra en él y empieza a aplicarle datos históricos y porcentajes estadísticos. Tenía todos los datos históricos y todos los nombres en la cabeza. No pidió copia alguna de lo que mi intérprete había escrito y no solicitó que se hiciera ninguna corrección. Jamás había tenido ocasión de presenciar tamaña demostración de confianza por parte de una persona. En todas mis conversaciones con otros líderes no he transcrito lo que decían de manera inmediata, sino que lo he hecho posteriormente y después he sometido el texto a su autorización. Pero en este caso tomé el texto taquigrafiado tal y como había sido recogido por otra persona y cuando lo examiné no fui capaz de detectar la menor omisión. Por otra parte, tampoco se había embellecido nada. Aparte de una pregunta de naturaleza meramente privada, no me pidió que rebajara el tono de nada o que omitiera esto o aquello. Cuando pienso en los hábitos de nuestros pobres ministros a la hora de preparar un discurso parlamentario o cuando hacen que el responsable de su departamento de prensa corrija una entrevista, me siento lleno de respeto hacia este hijo de un zapatero del Cáucaso. Jamás ha recibido nada que se aproxime a una educación formal y hoy es el gobernador absoluto de una gran parte de la humanidad. Esa es la larga introducción a la entrevista que ahora sí comienza y dice así. Ha llevado usted la vida de un conspirador durante mucho tiempo, dice Ludwig. ¿Piensa ahora que bajo su gobierno la agitación ilegal ya no es posible? Es posible, dice Stalin, al menos hasta cierto punto. ¿Es el miedo a esta posibilidad la razón por la que sigue usted gobernando con tanta severidad 15 años después de la revolución? No. Ilustraré el principal motivo ofreciéndole unos cuantos ejemplos históricos, agrega Stalin. Cuando los bolcheviques ascendieron al poder, trataron sin dureza y con benevolencia a sus enemigos. Por aquel entonces, por ejemplo, los mencheviques, que son los socialistas moderados, tenían periódicos legales, al igual que los socialrevolucionarios. Cuando el anciano general Krasnov marchó sobre Leningrado y le arrestamos, con arreglo a la ley militar, debería haber sido fusilado, o al menos encarcelado, pero le dejamos en libertad bajo su palabra de honor. Posteriormente quedó claro que con esta política estábamos minando el propio sistema que intentábamos construir. Habíamos empezado cometiendo un error, como no tardó en resultar evidente, la lenidad con un poder semejante era un crimen contra las clases trabajadoras. Los socialrevolucionarios de la derecha y los mencheviques, con Bogdanov y otros, organizaron la revuelta de los Junkers y lucharon contra los soviets durante 2 años. Mamontov se unió a ellos. No tardamos en descubrir que detrás de estos agentes se encontraban las grandes potencias de Occidente y los japoneses. En ese momento comprendimos que el único modo de seguir adelante era adoptar una política de severidad e intransigencia absolutas. Las campañas ilegales que nosotros mismos habíamos desplegado en los viejos tiempos fueron, naturalmente, muy valiosas como experiencia, pero ese no fue el factor decisivo. Esa política de crueldad, interviene ahí el periodista, parece haber despertado un terror muy extendido. Tengo la impresión de que en este país todo el mundo tiene miedo y que su gran experimento solo podría triunfar en esta sufrida nación que durante tanto tiempo ha sido entrenada para obedecer. Recalco, como dice con la entrevista a Mussolini, la valentía que tiene el periodista. Le está diciendo a Stalin muchas cosas que no creo que otro se haya animado a decirle. Y Stalin le dice, se equivoca usted, pero su error está muy generalizado. ¿Cree que es posible mantener el poder durante 14 años simplemente intimidando al pueblo? Le dice Stalin. Es imposible. Los zares sí que eran expertos en gobernar por medio de la intimidación. Se trata de un viejo experimento europeo. La burguesía francesa respaldaba a los zares en su política de intimidación del pueblo. ¿Y para qué sirvió? Para nada. Mantuvo a los Romanov en el poder durante 300 años. Repliqué, le dice el periodista, ¿no? Replica el periodista. Dice, bueno, es cierto, pero ¿cuántas veces se vio ese poder amenazado por insurrecciones? Dice, pero olvidémonos del pasado. Dice, piensa en la revuelta de 1905. Dice Stalin, ¿no? El miedo es en primera instancia un mecanismo de la administración. Es posible despertarlo durante 1 o 2 años y gracias a él, o al menos en parte a través suyo, gobernar durante ese tiempo. Pero no se puede gobernar a los campesinos mediante el temor. En segundo lugar, los campesinos y las clases trabajadoras de la Unión Soviética no son en absoluto tan tímidos y sufridos como usted cree. Usted piensa que nuestro pueblo es timorato y perezoso. Es una idea anticuada. Se divulgó en el pasado porque los terratenientes solían ir a París a gastarse allí su dinero y a no hacer nada. De ahí surgió el San Benito de la llamada pereza rusa.
La gente creía que era fácil obtener la obediencia de los campesinos asustándoles. Era un error. Y lo era por partida triple en lo referente a los obreros. Los trabajadores no tolerarán nunca más el gobierno de una sola persona. Hombres que alcanzaron los más altos pináculos de la fama se perdieron en el momento en que perdieron el contacto con las masas. Plejánov tenía una gran autoridad, pero cuando empezó a meterse en política olvidó rápidamente a las masas. Trotsky era un hombre de gran autoridad, aunque no tenía la talla de Plejánov, y hoy ha sido ya olvidado. Recuerden, la entrevista del 34, ¿no? Si se le recuerda a veces es con un sentimiento de irritación. Dice, en ese momento Stalin trazó algo parecido a un barco con su lápiz rojo. No había tenido intención de mencionar a Trotsky ante Stalin, dice el periodista, pero ya que él mismo lo había hecho, le preguntó, ¿está generalizado ese sentimiento contra Trotsky? Si consulta a los trabajadores en activo, 9 de cada 10 le hablarán con amargura de Trotsky. Hubo una breve pausa durante la cual Stalin rió quedamente y después retomó el hilo de la pregunta de nuevo. Dijo, es insostenible afirmar que se puede gobernar al pueblo durante largo tiempo meramente por medio de la intimidación. Comprendo su escepticismo. Existe un pequeño sector del pueblo que está genuinamente asustado. Es una parte insignificante del campesinado, la representada por los kulaks. No temen el reino del terror ni nada parecido. Tienen miedo del otro sector de la población campesina. Esto es un vestigio del anterior sistema de clases. Entre las clases medias, por ejemplo, especialmente entre las clases profesionales, existe en cierto modo un temor parecido porque bajo el viejo régimen estos últimos disfrutaban de privilegios especiales. Lo que es más, existen comerciantes y cierto sector del campesinado que aún conservan su antiguo afecto por la clase media. No obstante, si tomamos a los campesinos y a los obreros progresistas, el número de los que se muestran escépticos ante el poder soviético se mantiene en silencio por miedo o esperan el momento de minar el Estado bolchevique. Eso no supera el 15%. Por otra parte, alrededor de un 85% de la gente más o menos activa querría que fuéramos más lejos de lo que pretendemos. A menudo tenemos que ponerle freno. Desearían aplastar los últimos residuos de la intelectualidad, pero no podemos permitirlo. En toda la historia del mundo jamás ha habido un poder respaldado por las 9/10 partes de la población, como ocurre en el caso del poder soviético. Esa es la razón de que hayamos tenido éxito al llevar nuestras ideas a la práctica. Si gobernáramos solo por el terror, ni un solo hombre habría estado con nosotros. Y las clases trabajadoras habrían destruido cualquier poder que intentara seguir gobernando a través del miedo. Unos trabajadores que han hecho 3 revoluciones tienen ya cierta práctica a la hora de derribar gobiernos. No tolerarían la caricatura de uno que estuviera basado meramente en el terror. Bueno, para los que nos están escuchando en la radio, aquí podemos hacer un cierre. Y para los que nos están viendo por YouTube, les pido que se queden porque hay una segunda parte de esta entrevista a Stalin realizada en 1934 por Emil Ludwig. Bueno, muchas gracias por esperar a los que nos están mirando. Yo voy a continuar entonces con esta segunda parte prometida. El periodista comienza diciendo, cuando oigo hablar una y otra vez del poder de las masas, me sorprende que el culto al héroe esté más extendido aquí que en ninguna otra parte, ya que este es el último lugar donde uno esperaría encontrarlo. Su concepción materialista de la historia, que es lo que personalmente me separa de ustedes, dice, ya que yo defiendo que la historia la hacen los hombres, debería impedir que los líderes y los símbolos adquirieran la forma de estatuas y murales en las calles. En buena lógica deberían ser ustedes los últimos en reverenciar al soldado desconocido o a cualquier otro. ¿Cómo explica usted esa contradicción? Y ahí Stalin lo mira y le dice, se equivoca usted. Lea a Marx cuando habla de la miseria de la filosofía. Sobre la cabeza de Stalin colgaba un retrato de Marx, con su cabello blanco. Cada vez que la conversación derivaba hacia el gran socialista, yo me sentía impelido a levantar la vista hacia el retrato. Ahí, se continuó Stalin, descubrirá usted que los hombres hacen la historia, pero no del modo que sugiere su fantasía. Es la reacción de los hombres ante las circunstancias en las que se encuentran en cada momento lo que escribe la historia. Cada generación tiene que enfrentarse a una nueva serie de circunstancias. En general, cabe decir que los grandes hombres solo son de valor en la medida en que son capaces de hacer frente a las circunstancias de su entorno. En caso contrario, son únicamente Quijotes.
Según el propio Marx, nunca se deberían contrastar los hombres y las circunstancias. En mi opinión, es la historia la que hace al hombre. Llevamos 30 años estudiando a Marx. Ludwig dice, bueno, estos estudiosos lo interpretan de manera diferente. Bueno, Stalin dice, eso obedece a que intentan popularizar el marxismo. Él personalmente jamás negó la importancia del papel del héroe. De hecho, es muy grande. Así pues, puedo deducir que también aquí en Moscú gobierna un hombre y no el consejo. Veo 16 sillas en torno a la mesa, le dice Ludwig. Stalin miró hacia las sillas. El individuo no decide. En cada consejo hay personas cuyas opiniones hay que tomar en consideración, pero también existen opiniones equivocadas. Hemos tenido la experiencia de 3 revoluciones y sabemos que de cada 100 decisiones tomadas por individuos, 90 son unilaterales. Nuestro órgano de gobierno es el Comité Central del Partido, que consta de 70 miembros. Entre estos 70 miembros se encuentran algunos de nuestros industriales y cooperativistas más competentes y nuestros mejores comerciantes. También algunas de nuestras autoridades en el campo de la agricultura y de la explotación agrícola, tanto cooperativa como individual. Y finalmente algunos hombres que tienen conocimientos de primera categoría sobre cómo tratar a las diversas nacionalidades que integran la Unión Soviética. Este es el areópago en el que se centra la sabiduría del partido. Da al individuo la posibilidad de corregir sus parciales prejuicios. Cada uno aporta su propia experiencia individual en beneficio del comité en general. Sin este método se cometerían muchos errores. Dado que cada persona desempeña su papel en las deliberaciones, nuestras decisiones han de ser más o menos correctas. Así que niega usted ser un dictador, dije. Según mi experiencia, esta táctica es empleada por todos los dictadores, le dice el periodista. En Europa su imagen es la del zar sanguinario o la del aristócrata saqueador de Georgia. Stalin se echó a reír con buen humor y parpadeó en mi dirección mientras yo continuaba. Dado que circulan historias o al menos rumores acerca de los atracos a bancos y otros robos que usted organizó cuando era joven con el fin de ayudar al partido, me gustaría saber qué hay de cierto en todo ello. El instinto campesino de Stalin salió a relucir. Se encaminó a su escritorio y me trajo un panfleto de unas 20 páginas que contenía sus datos biográficos en ruso, pero naturalmente nada que respondiera a mi pregunta. Allí encontrará usted todo, dijo evidentemente satisfecho por su elegante manera de darme una respuesta negativa. Me eché a reír y le pregunté, dice, dígame si no se considera usted el heredero de Stenka Razin, el noble filibustero cuyas legendarias hazañas he oído contar en el Volga. Stalin regresó a su forma lógica y constructiva de hablar. Las alegorías históricas no hacen al caso, y no hemos idealizado a Stenka Razin, ni creemos en los arrestos individuales. Una revolución campesina solo puede alcanzar sus objetivos cuando va unida a la revolución obrera y está encabezada por los trabajadores. He podido comprobar, dice el periodista, que en todo el país existe respeto hacia Estados Unidos. ¿Cómo es posible que un Estado cuyo objetivo es derrocar al capitalismo sienta respeto hacia una nación en la que el capitalismo ha alcanzado su máximo grado de desarrollo? Y sin pensárselo un momento, Stalin ofrece una magnífica respuesta. Está usted exagerando las cosas. Aquí no existe respeto generalizado hacia todo lo americano. Solo hay respeto hacia el sentido práctico que tienen en todos los campos, desde la industria, la literatura y los negocios, pero jamás olvidamos que es un país capitalista. Son un pueblo sano, o al menos cuenta con mucha gente sana de cuerpo y mente, sana en su actitud hacia el trabajo y las realidades cotidianas. El aspecto práctico de la vida americana y su sencillez son merecedoras de nuestra admiración. A pesar de su carácter capitalista, las costumbres que están en boga en la vida industrial y económica de Estados Unidos son más democráticas que las de cualquier país europeo, ya que en Europa aún no ha sido anulada la influencia de la aristocracia. No sabe la razón que tiene usted, le dice el periodista, dice, se lo dije entre dientes, dice, pero el traductor me oyó y le tradujo mis palabras a Stalin. Dice, claro que lo sé, responde Stalin. A pesar de que la forma feudal del gobierno ha desaparecido en muchos países europeos, el espíritu feudal sigue existiendo y es poderoso. Muchos técnicos y especialistas procedentes del entorno aristocrático siguen las tradiciones de su clase. Es algo que no se puede decir de Estados Unidos. Es una tierra de colonos desprovista de terratenientes y aristócratas. De ahí procede el sencillo vigor de sus costumbres. Se comportan con sencillez en el campo de la industria y los negocios. Aquellos de nuestros trabajadores que se han convertido aquí en líderes de la industria perciben inmediatamente ese hecho cuando viajan a América. Allí es difícil distinguir al ingeniero del trabajador de a pie cuando están trabajando.
Pero si bien es cierto que nuestros sentimientos hacia cualquier nación en su conjunto o hacia una mayoría dentro de cualquier nación son de amistad, nuestros verdaderos amigos son los alemanes. ¿Y por qué los alemanes? Es así, dice Stalin. Stalin articuló estas palabras con un énfasis tan concluyente que parecía descartar cualquier otra pregunta al respecto, pero la espontánea manifestación de su simpatía se escondía tanto tras ella que no quise pasar por alto la oportunidad, dice el periodista. Bueno, creo que se engaña a sí mismo con sus esperanzas sobre Alemania, dice, sin mencionar la Revolución Mundial. Los alemanes aman el orden por encima de la libertad. Es por eso por lo que no hemos experimentado ninguna revolución, o al menos ninguna revolución con éxito. Stalin dice, por lo que se refiere al pasado, tiene usted razón en lo que dice sobre los alemanes. Cuando vivía en Berlín en 1907, a menudo me hacía gracia el espíritu sumiso del que hacían gala nuestros amigos alemanes. Me contaron que en una ocasión los líderes del partido anunciaron una manifestación a la que habían de asistir los comunistas de las diversas partes de Berlín a una hora dada. Cuando llegaban a la puerta de salida de la estación donde tenían que entregar el billete, el encargado de recogerlos estaba ausente. Los rusos que les acompañaban les urgieron para que atravesaran la puerta abierta, ya que todos ellos tenían sus respectivos billetes. Pero los alemanes se negaron a dar un paso y al parecer se habrían quedado allí durante horas si no hubiera regresado el empleado. Por lo que yo sé, usted solo pasó unos pocos meses en Europa, mientras que Lenin vivió allí 20 años, dice el periodista. ¿Cuál cree usted que es la mejor preparación para un líder revolucionario, la obtenida en casa o en el extranjero? Sí, no contestó nada concreto, sino que me ofreció una explicación general, dice. Bueno, en el caso de Lenin, dice Stalin, haría una excepción. Muy pocos de los que permanecimos aquí en Rusia nos mantuvimos íntimamente en contacto con lo que estaba ocurriendo con Lenin, aunque estaba en el extranjero. Yo le visité varias veces, en 1907, en 1908 y 1912, y pude comprobar que recibía a diario montones de cartas de políticos rusos y que sabía más de lo que estaba pasando en Rusia que mucha gente que vivía allí. Por lo que se refiere a los demás, los que permanecieron en Rusia, cuyo número era por supuesto mucho mayor, desde luego hicieron una excelente aportación al movimiento. La proporción de gente que ayudó al movimiento desde el exterior era, en comparación con los que llevaban a cabo el trabajo en casa, de 1 a 200. Y hoy en el Comité Central de 70 miembros solo 3 o 4 han estado en el extranjero. ¿Y no apreciaba usted enormemente los conocimientos sobre Europa que tenía Lenin? ¿Qué entiende usted por Europa? Usted conoce a muchos de aquellos que han vivido temporalmente como inmigrantes en Europa. Todo aquel que desee estudiar Europa lo hará sin duda mejor en Europa que fuera de ella. En este sentido, aquellos de nosotros que hemos pasado allí poco tiempo nos hemos perdido algo. Pero esa carencia no es de importancia decisiva cuando se trata de adquirir conocimientos sobre la economía, las técnicas industriales, la educación que se imparte en los centros de poder, la literatura, las bellas letras y las ciencias europeas. En igualdad de condiciones, por supuesto, sería mejor estudiar estos temas en la propia Europa, pero la carencia no es especialmente significativa. Algún tiempo más tarde, dice el periodista, conduje la conversación hacia el sorprendente cambio que había experimentado el comunismo al abandonar la vieja teoría de la igualdad e introducir en su lugar el trabajo a destajo, dando así al trabajador productivo la posibilidad de ganar más que su compañero. Nos asombró, dice, que usted mismo caracterizara la igualdad como un remanente de los prejuicios de la clase media. Y Stalin responde, Marx no reconoció un socialismo representado por un Estado totalmente socializado en el que todos recibieran la misma cantidad de pan y carne, el mismo tipo de ropa, los mismos productos y exactamente la misma cantidad de estos. Marx se limita a decir que mientras no hayan sido abolidas las clases y mientras el trabajo no se haya convertido en un objeto de deseo, ya que para la mayoría de la gente es una carga, siempre habrá personas dispuestas a que los demás trabajen más que ellos. Así pues, mientras la distinción de clases no haya sido totalmente abolida, la gente será remunerada en función de su eficacia productiva, cada cual con arreglo a sus capacidades. Esa es la fórmula marxista para la primera fase del socialismo. Cuando éste alcance su culminación, todo el mundo hará lo que sea capaz de hacer y su trabajo será retribuido con arreglo a sus necesidades. Debería quedar perfectamente claro que las diferentes personas tienen diferentes necesidades, grandes y pequeñas. El socialismo jamás ha negado las diferencias en gustos y necesidades personales, ni en su naturaleza ni en su extensión. Lea la crítica de Marx a Stirner y el manifiesto de Gotha. Ahí Marx ataca el principio del igualitarismo. El igualitarismo forma parte de una psicología campesina primitiva, no es socialista. En Occidente ven las cosas de un modo tan rudimentario que creen que queremos dividirlo todo a partes iguales. Esa es la teoría de Babeuf.
Nunca supo una palabra sobre el socialismo científico. Hasta Cromwell quería igualarlo todo. ¿Cree usted en el destino? Se puso serio Stalin ahí. Se volvió hacia mí, dice el periodista, y me miró directamente a los ojos. Después, tras una pausa tensa, dijo: no, no creo en el destino. No es más que un prejuicio. Es una idea insensata. Rió a su manera oscura y apagada y dijo en alemán Schicksal, Schicksal, pero está pronunciándolo bien. Luego volvió a su lenguaje nativo y prosiguió: es igual que con los griegos. Tenían sus dioses y diosas que lo dirigían todo desde lo alto. ¿Ha sobrevivido usted a cientos de peligros cuando fue usted proscrito y exiliado en revoluciones y guerras? ¿Cree que es simplemente un accidente que no muriera y que no haya otra persona en su lugar hoy? Ahí Stalin se sintió molesto, pero solo un momento. Después dijo con voz clara y resonante: no es un accidente, Herr Ludwig, no es un accidente. Probablemente existieron causas internas y externas que impidieron que muriera, pero por accidente podría haber ocurrido que otro estuviera sentado ahora en mi lugar. Y como si deseara librarse de aquella densa e irritante nube y regresar a su claridad hegeliana, Stalin concluyó: el destino es contrario a la ley. En ocasiones es místico. No creo en ese destino místico. Por supuesto, existieron motivos por los que superé todos aquellos peligros. No pudo ocurrir por simple accidente. Schicksal, destino, fatalidad. Los ecos de tan poderosa palabra alemana se repetían aún en mis oídos, dice el periodista, cuando tomamos asiento en el coche que nos aguardaba. En esta ciudadela vivieron y gobernaron los zares, en ocasiones esgrimiendo un poder al que no habían llegado por medios naturales, y aquí les encontró la muerte. Todo a nuestro alrededor tenía un resplandor siniestro en el crepúsculo, siniestro y fortificado. Y en ese mismo lugar el hijo de un campesino georgiano se había reído desafiantemente cuando había oído la palabra destino. El círculo de cañones del patio delantero reflejaba apagadamente la luz del atardecer, pero en cada embocadura resplandecía la letra N de Napoleón grabada en oro. La inscripción de un pequeño cabo de una isla yerma había osado estampar en la boca de la muerte. ¿Qué tiene usted que ver con el destino?, le preguntó Napoleón a Goethe. La política es el destino. Así termina esta entrevista que yo recorté un poquito, que realizara Emil Ludwig a Joseph Stalin en el año 1934.